Los dedos de su tío se cerraron sobre la muñeca de Inés antes de que ella terminara de disculparse. Aquí no eres nadie, niña. Y sería bueno que lo recordaras de una vez, dijo su tío, la voz baja, casi amable, lo que lo hacía peor. Inés no bajó los ojos, no tembló, solo esperó, como había aprendido a esperar durante 20 años, a que él terminara. Fue entonces cuando un sonido de botas se detuvo en seco junto a la puerta abierta. Nuestras historias han llegado a muchos países. ¿Desde cuál me escuchas tú hoy? Cuéntame en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Cornelio Serrano, hermano menor del difunto Teodoro Serrano y tutor de Inés desde la muerte de éste, soltó la muñeca con un movimiento tan rápido que pareció casual, como si nunca hubiera estado allí. Se enderezó, se ajustó las solapas, y antes de que Inés pudiera retroceder un solo paso, su rostro ya había cambiado por completo. «Excelencia, no le esperábamos tan temprano», dijo con una reverencia que llegó medio segundo tarde. Lorenzo, duque de Marbury, amigo de juventud del difunto Teodoro Serrano, y hombre que en los últimos años apenas había salido de los límites de su propia heredad, se había detenido en el umbral con el sombrero todavía en la mano. No había escuchado las palabras. Había visto lo suficiente: la mano que se retiraba demasiado rápido, la espalda de la joven, demasiado recta para alguien a quien acababan de reprender. El camino estuvo más despejado de lo que esperaba, dijo Lorenzo, sin apartar los ojos de Inés. ¿Interrumpo algo? El salón de recepción al otro lado del corredor seguía con las cortinas cerradas y la chimenea fría. Nadie le había avisado a Inés que ese día llegaría un duque. Aún así, sería ella quien tendría que dar explicaciones por una sala que no estaba lista para recibirlo. «En absoluto», respondió Cornelio, ya con la sonrisa fija. «Un pequeño descuido doméstico. Nada que merezca su atención». Inés conocía esa frase. La había escuchado, con variaciones, durante 20 años. Nada que merezca su atención, nada que valga la pena explicar, nada que sea asunto suyo. Hizo la reverencia exacta que correspondía a su lugar en aquella casa, ni más ni menos, y se dispuso a salir. «¿Y usted es?», preguntó Lorenzo, antes de que ella llegara a la puerta. Cornelio respondió por ella, con la rapidez de quien tiene la frase preparada desde hace años. «Una pariente lejana, la tengo a mi cargo, por caridad», dijo, y le hizo un gesto con la mano, como quien aparta una silla de en medio. Lorenzo no insistió, pero algo en su mirada se quedó un segundo de más sobre ella, antes de que la puerta se cerrara detrás de Inés. ¿Por qué la había mirado de ese modo? No había tiempo para responderse. Bajó por el corredor de piedra con el mismo paso de siempre, ni rápido, ni lento. El paso de quien ha aprendido a no dar motivos. Pasó frente al retrato sin nombre que colgaba al final del pasillo. Un hombre joven, de ojos claros, que ninguna visita se molestaba en preguntar quién era, y, como hacía siempre que pasaba por ahí, no se detuvo a mirarlo. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente quién era. Esta fue la casa de mi padre. La frase nunca llegaba más lejos que eso, ni siquiera dentro de su cabeza. 20 años de práctica le habían enseñado dónde detener un pensamiento antes de que doliera demasiado. La mañana siguió como seguían todas las mañanas en Stanton. Inés revisó el inventario de la lencería con la misma letra clara que usaba para las cartas que Cornelio le dictaba. Cartas que él firmaba sin leer 2 veces, porque sabía que ella nunca dejaba un error sin corregir. Bajó a la cocina a resolver una cuenta que el ama de llaves ya no podía sumar sin equivocarse. Cruzó el patio donde un mozo de cuadra, sin levantar la vista, le pidió que avisara a Cornelio sobre un caballo cojo, como si darle una orden a ella fuera lo mismo que dársela a una pared. El ala este de la casa seguía cerrada, como lo había estado desde la muerte de Teodoro. Inés pasó frente a la puerta del antiguo estudio de su padre, llave echada, polvo acumulado bajo el umbral, y como cada vez, no se detuvo. Sabía exactamente cuántos pasos había desde esa puerta hasta la cocina. Lo sabía porque, de niña, los había contado. Hacía 20 años que nadie en aquella casa se tomaba la molestia de nombrarla por su apellido. La llamaban Inés, sin más, como se llama a una criada de confianza, y ella había dejado, mucho tiempo atrás,
de corregir a quien se equivocaba. Todo iba según lo de siempre hasta que pasó frente al despacho y oyó, sin querer, fragmentos de la conversación que continuaba dentro. El asunto que había traído al duque a Stanton avanzaba sin sobresaltos. Un préstamo antiguo contraído años atrás sobre parte de las tierras del norte, con un plazo que ya se había prorrogado 2 veces. Cornelio hablaba con la fluidez de quien ha repetido las mismas cifras ante muchas personas distintas. Lorenzo escuchaba, asentía en los momentos correctos y sin embargo no conseguía apartar del todo la imagen de la muñeca que había visto soltarse demasiado rápido. —¿Hace mucho que la señorita está a su cargo? —preguntó casi de paso, cuando Cornelio se detuvo a servir el té. —Desde que era niña —dijo Cornelio sin levantar la vista de los papeles. Teodoro murió joven. Alguien tenía que hacerse cargo de todo esto. —Lo recuerdo bien —dijo Lorenzo—. Fuimos amigos antes de que usted llegara a Stanton. Algo cruzó el rostro de Cornelio, breve, como una sombra que pasa y no vuelve. —Entonces sabrá que no fue una época fácil para esta familia —dijo, y cambió de tema con la destreza de quien lleva años haciéndolo, hablando otra vez de plazos y de intereses, de un administrador en el condado vecino que podía esperar un mes más. Inés se alejó del despacho antes de que alguien notara que se había detenido. No era la primera vez que un visitante hacía una pregunta sobre ella y se quedaba sin una respuesta completa, pero sí era la primera vez, en mucho tiempo, que alguien se molestaba en preguntar 2 veces. Esa noche, cuando la casa por fin quedó en silencio, hizo algo que no había hecho en años. Bajó a la cocina y buscó a Agnes Tilbury, niñera de Inés desde el día en que nació, y la única persona en Stanton que la había mirado, alguna vez, como se mira a alguien que importa, estaba sentada junto al fuego casi apagado, remendando una prenda que ya no valía la pena remendar. Levantó la cabeza antes de que Inés dijera una palabra, como si llevara toda la noche esperándola. «No puedo dormir», dijo Inés, aunque no era esa la verdad completa. «Es por el duque», dijo Agnes sin detener la aguja. «¿Por cómo te miró?» Inés se sentó frente a ella, más cerca de lo que solía sentarse, y dijo lo que llevaba 20 años sin decir en voz alta. «Agnes, ¿mi padre dejó algo? Algo que demuestre quién soy». La aguja se detuvo a mitad de la puntada. Agnes levantó por fin los ojos, y en ellos había algo que Inés no había visto antes. No sorpresa, sino alivio, el alivio de quien ha esperado 20 años a que alguien haga, por fin, la pregunta correcta. «Sí», dijo Agnes, en voz tan baja que casi se perdió en el crujido del fuego. «Hay algo que tu padre guardó para un día como este. Algo que demuestra qué sangre llevas, aunque nadie en esta casa quiera recordarlo». Inés no preguntó qué era. No esa noche. 20 años de espera le habían enseñado a no pedir todo de una vez. Pero algo en su pecho, algo que llevaba mucho tiempo dormido, se movió por primera vez desde que tenía memoria. Si existía, lo iba a encontrar, costara lo que costara. 2 días después de la llegada del duque, Stanton seguía fingiendo que todo continuaba como antes. Cornelio había duplicado el número de velas en el comedor y había hecho sacar la vajilla buena, la que solo se usaba para visitas que importaban. Los criados hablaban en voz más baja de lo habitual, como si la casa entera hubiera decidido, sin decirlo, comportarse mejor de lo que era. Hasta el aire olía distinto en las salas principales, a cera fresca, a flores cortadas esa misma mañana, mientras que el resto de la casa seguía respirando el mismo polvo de siempre. La biblioteca, en cambio, no había cambiado en nada, un cuarto a medio camino entre el resto de la casa, bien atendida, y el ala este, cerrada del todo. Las cortinas dejaban pasar una luz pálida que envejecía todo lo que tocaba. Nadie la visitaba salvo Inés, y solo cuando nadie miraba. Esa mañana, Cornelio le ordenó airearla y dejarla lista. El duque había pedido revisar unos viejos planos de las tierras del norte, los mismos que sustentaban el préstamo, y no había nadie más a quien encargarle la tarea sin que pareciera una atención especial. Inés subió con la llave de los armarios bajos, pensando en cuánto polvo encontraría, y se detuvo en la puerta al oír que alguien ya estaba dentro. No era un criado.
Reconoció el sonido antes de ver de quién se trataba. Páginas pasando despacio, con el cuidado de alguien que teme romper algo. Empujó la puerta apenas un poco. El olor de siempre la recibió primero. Papel viejo, cera de los estantes, el leve rastro de humedad que ninguna ventana abierta lograba sacar del todo, y solo después vio al hombre que estaba de pie junto a la ventana, con un volumen abierto entre las manos, completamente solo, sin haber pedido permiso ni avisado a nadie. Lorenzo llevaba puesta la misma atención que un hombre dedica a algo que conoce bien y hace tiempo no toca. No esperaba encontrar esto aquí, dijo Lorenzo sin levantar la vista del libro. Inés se quedó en el umbral, sin saber si debía anunciarse o retirarse. ¿Encontrar qué, Excelencia? Esto, dijo Lorenzo, y giró el libro para que ella viera la página. Un tratado viejo de astronomía, con el nombre de Teodoro Serrano escrito a pluma en la primera hoja. Tu padre y yo perdíamos noches enteras con esto, de jóvenes. Pensé que llevaría 20 años cerrado. Algo en el pecho de Inés se apretó. No dijo tu padre por error, lo dijo a propósito. No respondió a eso. En cambio, dio 2 pasos hacia el escritorio, casi sin pensarlo, y señaló un margen de la página siguiente. Esa anotación está mal fechada, dijo Inés. El cometa que describe no pudo verse esa primavera. Fue el invierno anterior. Lorenzo bajó la vista hacia donde ella señalaba. Había, en efecto, una letra distinta a la de Teodoro, más pequeña, más reciente, continuando las notas año tras año, mucho después de lo que cualquier viuda o hijo habría tenido paciencia para hacerlo. Al final de la última anotación, una sola inicial, la letra I. ¿Quién siguió escribiendo esto?, preguntó Lorenzo, con una calma que no terminaba de ser calma. Inés se obligó a mantener la voz pareja. No lo sé con certeza, Excelencia. Alguien de la casa, supongo, a quien le interesaba el cielo. Era la primera mentira completa que decía en mucho tiempo, y le supo extraña en la boca. Lorenzo la miró un momento de más, el mismo segundo de más que ella ya había notado el primer día, pero no insistió. Cerró el libro con cuidado, como quien no quiere ser el primero en romper algo que aún no entiende. ¿Y usted entiende de astronomía, además de fechas de préstamos?, preguntó, y por primera vez había algo parecido a una sonrisa en su voz. Entiendo lo que se aprende escuchando, Excelencia, respondió ella. Esta casa tiene muchas horas de silencio. Algo hay que llenar con ellas. Lorenzo no dijo nada por un momento. Luego asintió, como si esa respuesta, cuidadosamente incompleta, cuidadosamente cierta, le dijera más de lo que ella pretendía revelar. ¿Por qué le importaba tanto lo que él pensara? No tuvo tiempo de responderse. Cornelio apareció en la puerta, alertado por algún criado de que el duque llevaba demasiado tiempo solo en la biblioteca, y la conversación se cerró tan rápido como se había abierto. Inés salió con los planos pedidos bajo el brazo y el corazón latiendo a un ritmo que no reconocía. Entregó los planos en el despacho sin que nadie le dirigiera la palabra. Cornelio los desplegó sobre la mesa como si los hubiera encontrado él mismo. Lorenzo los miró con la misma atención que había puesto en el libro, sin mencionar, ni con un gesto, la conversación de minutos antes. Era, pensó Inés mientras se retiraba, exactamente lo que se esperaba de ella: estar presente lo justo para ser útil y desaparecer lo justo para no incomodar. Esa misma tarde, mientras remendaba un cuello en la cocina, Agnes notó algo distinto en ella, un color en la cara que no se debía al fuego. «Te brillan los ojos», dijo Agnes, sin levantar la vista de la aguja. «Eso es peligroso en esta casa». «Solo hablamos de un libro», dijo Inés, «con un duque en la biblioteca de tu padre a solas». Agnes dejó la aguja por fin. «Inés, sé que quieres creer que esto significa algo, pero ya viste lo que pasa cuando alguien empieza a hacer demasiadas preguntas en esta casa». Inés bajó la voz. «¿Qué quieres decir?» Agnes había servido a la familia Serrano desde antes de que Inés naciera, y en todos esos años había aprendido a medir sus silencios con el mismo cuidado con que medía la harina. Ni un gramo de más. Por eso tardó en responder, y cuando lo hizo,
fue con la cautela de quien suelta una piedra que lleva mucho tiempo cargando. Tu padre tuvo otra hija, después de ti. No vivió el primer invierno. La voz de Agnes se quebró apenas, lo justo. Cornelio nunca volvió a ser el mismo después de eso. No hables de la familia frente a él más de lo necesario, Inés. Nunca termina bien. Inés se quedó quieta, con una hermana que nunca había existido para ella hasta ese momento, y que ahora ocupaba un lugar extraño en su pecho. No dolor exactamente, sino la sensación incómoda de descubrir un cuarto cerrado en una casa que creía conocer entera. No preguntó más. Agnes ya había dicho más de lo que solía decir, y forzarla no traería nada bueno. Inés guardó la noticia de la hermana muerta en el mismo lugar donde guardaba todo lo demás, un cajón cerrado por dentro, sin llave visible, al que solo ella tenía acceso. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Inés subió de nuevo a la biblioteca, sola esta vez, y sacó del estante el mismo tratado de astronomía. No encendió ninguna vela de más. Conocía el camino entre los renglones de memoria. Las páginas conservaban el calor de las manos de Lorenzo, o eso le pareció, aunque sabía que era imposible. Pasó el dedo por la letra que había dejado, año tras año, sin que nadie en Stanton supiera por qué una sirvienta subía sola, de noche, a mirar el cielo a través de un libro viejo. Era lo único que quedaba enteramente suyo en aquella casa, y durante 20 años había sido suficiente. Esa noche, sin embargo, no fue suficiente. Por primera vez, alguien más sabía que ese libro existía. Alguien más había hecho una pregunta que ella no había podido responder del todo con una mentira. Antes de subir a dormir, escuchó por casualidad a la ama de llaves comentarle a una criada que el duque había pedido prolongar su estancia unos días más, por asuntos pendientes con los planos del norte. Cornelio, según la misma criada, no había parecido del todo complacido con la noticia, aunque no había encontrado manera elegante de negarse. Inés subió la escalera despacio, con la letra I todavía grabada en la cabeza, y con una pregunta que no se atrevió a terminar de pensar. ¿Y si él ya sabía más de lo que decía? Al día siguiente, Cornelio encontró, sin proponérselo, la oportunidad perfecta para alejar a Inés de la casa por unas horas. «Lleva esto al párroco», dijo Cornelio, entregándole un paquete pequeño envuelto en tela. «Las limosnas de este mes. Y no te demores. Hay mucho que hacer aquí con el duque todavía instalado». Era un encargo que Inés conocía bien. Lo hacía cada mes desde que tenía memoria, y por primera vez en años lo recibió como un regalo. El camino al pueblo cruzaba el puente viejo y bajaba junto al arroyo que Inés conocía mejor que cualquier otro rincón de la propiedad, el único lugar fuera de Stanton donde nadie esperaba nada de ella. El aire de la mañana todavía olía a tierra húmeda, y los sauces que crecían junto al agua se inclinaban como si también ellos llevaran años aprendiendo a no llamar la atención. Caminó más rápido de lo necesario, con la letra I todavía grabada en algún sitio detrás de los ojos, repitiéndose una pregunta que no se había atrevido a formular del todo hasta esa misma mañana. Si existía un papel, ¿por qué no había ido nunca a buscarlo? La respuesta, lo sabía, era sencilla y vieja, porque buscarlo significaba admitir que todavía esperaba algo. El padre Hubert, párroco de la parroquia desde antes de que Inés naciera, y el hombre que la había bautizado con sus propias manos, la recibió en la sacristía con la calidez de siempre. Tomó el paquete de limosnas, lo dejó sobre la mesa sin abrirlo, y esperó, como si supiera que Inés no había caminado tan rápido solo para entregar monedas. «Padre, necesito pedirle un favor extraño», dijo Inés, sin saber bien cómo empezar. «Necesito ver el registro de bautismos, de hace 24 años». El padre Hubert no preguntó por qué, solo la miró un instante más de lo habitual, y algo en su expresión decía que quizás llevaba años esperando que alguien hiciera, por fin, esa pregunta. «Sígame», dijo el padre Hubert. La sala donde se guardaban los registros era pequeña y fría, con estantes de madera oscura que llegaban hasta el techo y un olor a polvo y a cera vieja que Inés asoció, de inmediato, con todo lo que en Stanton estaba prohibido recordar. El padre Hubert encontró el volumen correcto,
sin necesidad de buscar demasiado. Los párrocos, pensó Inés, terminaban conociendo sus archivos como conocían sus propias manos, y lo abrió sobre la mesa con un cuidado casi religioso. Pasó las páginas despacio, contando los años hacia atrás en voz baja, hasta detenerse. Allí estaba, Inés Serrano, hija legítima de Teodoro Serrano y de su difunta esposa, bautizada en una fecha que coincidía, exacta, con la que Agnes le había repetido toda la vida. Su propio nombre en tinta ya pálida, escrito por una mano que ya no existía. Las manos de Inés temblaron al tocar el papel. Esto demuestra que existió una niña con ese nombre, dijo el padre Hubert con suavidad, como quien no quiere romper algo. No demuestra por sí solo que usted sea esa niña. Lo sabe, ¿verdad? Inés asintió. Ya lo sabía. Pero tocar el papel, ver su propio nombre escrito por la mano de su padre, era distinto a saberlo solo por dentro, sin nada que lo sostuviera frente a otros ojos. ¿Quién más recordaría esa fecha exacta, además de usted?, preguntó el padre Hubert. Agnes, dijo Inés. Solo Agnes. El padre Hubert cerró el libro despacio, con el mismo cuidado con que lo había abierto. Entonces guarde bien esa fecha, hija, y guarde mejor a Agnes, dijo el padre Hubert. De regreso, antes de volver a Stanton, contó a Agnes lo que había encontrado en voz baja, junto al fogón de la cocina mientras nadie miraba. Esperaba alivio. Encontró, en cambio, una arruga nueva entre las cejas de la mujer que la había criado. Un papel no te protege, Inés, dijo Agnes con el miedo asomándole en la voz. Un papel sin nadie que lo respalde es solo papel. Si Cornelio se enteraba de que había ido a la iglesia a preguntar por esto, se movería más rápido de lo que ella pudiera moverse. 20 años de espera no se arruinaban por impaciencia, y Agnes se lo dejó entender con la mirada antes que con más palabras. Inés guardó esa advertencia donde guardaba todo lo demás, y siguió camino. Al salir de la iglesia, en realidad, no había vuelto directo a casa. Se había desviado por el cementerio, como hacía a veces, sin admitirlo del todo, y allí encontró a Lorenzo de pie junto a una tumba sencilla, sin nada que la distinguiera de las demás, salvo el nombre. «Vengo aquí cada vez que visito un lugar donde él vivió», dijo Lorenzo sin volverse. «Es lo más parecido a hablar con él que me queda». Inés se detuvo a una distancia respetuosa. No sabía si debía quedarse o seguir camino, y algo en la espalda de Lorenzo, en la forma en que sostenía el sombrero contra el pecho, le dijo que tampoco él tenía del todo claro qué quería de ese momento. «¿Cree usted que los muertos saben lo que hacemos por ellos?», preguntó Lorenzo todavía sin mirarla. «Creo que no importa si lo saben», respondió Inés. «Lo que se hace por ellos se hace de todos modos». Lorenzo la miró entonces, de verdad, no de paso. «Eso suena a algo que se ha pensado mucho», dijo Lorenzo. «Tengo mucho tiempo para pensar, Excelencia», dijo Inés. «Esta casa no me da mucho más que eso». Lorenzo no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue para hablar de su propio padre, brevemente, sin detalles que no hicieran falta. Un hombre que lo había dejado todo, un título, una propiedad, una lista de obligaciones, sin dejarle nunca, en cambio, ninguna instrucción sobre cómo cargar con ello. Inés escuchó sin interrumpir, reconociendo en la voz de un duque la misma clase de soledad que ella conocía de memoria. Caminaron juntos un tramo del camino de vuelta, sin hablar de nada importante y a la vez sin hablar de otra cosa. Ninguno de los dos nombró lo que realmente pesaba entre ambos. No hacía falta. De vuelta en Stanton, la tarde tomó un rumbo que nadie esperaba. Inés apenas había tenido tiempo de guardar el chal y lavarse el polvo del camino, cuando una criada la encontró en el corredor, con la orden de presentarse en el salón antes de la cena. No era una orden habitual, y algo en el tono de la criada, demasiado cuidadoso, demasiado ensayado, le advirtió que lo que fuera a pasar allí dentro ya estaba decidido de antemano. Cornelio reunió a la casa antes de la cena, con Lorenzo presente,